La obsesión de muchas personas es tener un abdomen plano o tener un six-pack. Pero ¿es necesario hacer abdominales todos los días o hacer 1000 abdominales para tener un six-pack? La respuesta es no, porque para tener un six-pack o el abdomen plano no es necesario entrenarlo todos los días y tampoco es necesario lo que recomiendan de hacer 1000 abdominales todos los días. Hay factores primordiales que en realidad son los que importan y estos sí te llevarán a tener un abdomen plano. Entrenar esta cantidad de veces del abdomen a la semana no es tan recomendable porque estás haciendo las cosas de una forma inversa y yo te voy a explicar cómo realmente lo puedes hacer para conseguir un six-pack o el abdomen plano. Número 1, el porcentaje graso. El porcentaje graso, dependiendo cuál sea nuestro porcentaje de grasa corporal, ya sea en hombres o mujeres, esto varía. De esta forma vamos a poder ver el abdomen definido, el abdomen plano, según, como lo estoy diciendo, nuestro género, hombre o mujer. En las mujeres va desde un 20% hacia abajo, puedes ya ver un abdomen plano y bastante definido, y en los hombres de un 18%, de un 14% hacia abajo. El porcentaje graso que tengas en tu zona abdominal va a impedir que por más abdominales que tú hagas, por más entrenamientos rigurosos, fuertes, eficientes, tú hagas para tu abdomen, no se va a poder ver porque la grasa que cubre esta parte de tu cuerpo es mucho mayor y de esta forma el abdomen no va a poder ser visible. Lo que debes hacer es tener una mejor nutrición o alimentación. Una alimentación basada en frutas, verduras, aguas, proteínas y bajo porcentaje de carbohidratos almidonados. Esto te ayudará a reducir el porcentaje graso no solamente de tu abdomen, sino de tu cuerpo en general, porque debes tener en cuenta que el porcentaje graso o la grasa de nuestro cuerpo, el volumen de nuestro cuerpo, no se elimina de una forma localizada, sino que se va quitando de una forma general. Esta forma de alimentarse que te estoy recomendando se conoce como déficit calórico, pero yo recomiendo que cuando se hace un déficit calórico no le lleves al extremo de restringirte de tantos alimentos porque hay nutrientes esenciales para nuestro cuerpo que siempre debemos estar consumiéndolos para no debilitar nuestro cuerpo y para hacer algunas consecuencias después. Así que ten una alimentación bastante balanceada, teniendo en cuenta que los carbohidratos son los menos convenientes en este caso. Ok, la pregunta entonces es, ¿para qué hacer abdominales? ¿Por qué hago abdominales? Primero, es importante y para mí es esencial que entrenes la zona abdominal, pero no de la forma en que te lo recomiendan. Con 2 o 3 veces a la semana que entrenen los abdominales es suficiente. ¿Pero para qué se entrenan? Se entrenan, número 1, para fortalecer la zona media de nuestro cuerpo. Esta zona de nuestro cuerpo es la que nos hace ser mucho más eficientes, caminar mucho más rápido, mejorar en nuestros aspectos deportivos, si practicas algún deporte obviamente. También entrenar el abdomen hará que tus abdominales sean mucho más grandes y puedan ser mucho más visibles en el momento de que retires la grasa de tu cuerpo. Los abdominales, como cualquier otro grupo muscular, deben ejercitarse. Pero ¿cómo se debe ejercitar? Yo recomiendo el ejercicio abdominal como se hace cualquier otro grupo muscular, de forma progresiva. ¿Y cómo puedes hacerlo de forma progresiva? Añadiendo peso, aumentando la dificultad del ejercicio, recortando el tiempo de descanso. Esto hará una mejora y se verá repercutido en que nuestro abdomen será mucho más grande y mucho más fuerte. Hay que tener en cuenta que hay ejercicios que son mucho más eficientes que otros para entrenar la zona abdominal. Te voy a decir unos cuantos de ellos, como la rueda abdominal, la caminata de granjero y uno que es poco común o la gente poco conoce que se llama press pull-off. Estos ejercicios que te estoy diciendo tienen grandes resultados y se ven reflejados en nuestra zona abdominal, así que te recomiendo que los pongas en práctica. Una de las recomendaciones que te voy a dar es que no entrenes los abdominales todos los días, porque este grupo muscular, como cualquier otro grupo muscular, necesita un periodo de descanso de entre 24 a 48 horas. Por eso recomiendo de entre 2 a 3 veces a la semana entrenarlo. Con esto va a ser suficiente. ¿Para qué? Para que puedas realizar próximos entrenamientos de una forma eficiente y no fatigues tu músculo abdominal. También debes saber que cada persona, según su genética y según su estructura muscular, tiene distintos aspectos en la zona abdominal. Hay personas que pueden tener 4 abdominales, 8 abdominales, 6 abdominales de una forma simétrica, o hay personas que tienen el abdomen un poco desordenado, por llamarlo así. Estos abdominales que nosotros vemos en los cómics o en algunos actores
son abdominales porque su genética se los ha dado así o se los ha permitido tenerlos de esta forma. Tus abdominales son muy distintos a los de otra persona. Entonces, aquí está la explicación resumida de lo que debemos hacer para tener un abdomen plano o un six-pack visible. Primero, hacer 1000 abdominales no es necesario. Segundo, entrenarlos todos los días tampoco. Esto es necesario. Esto es totalmente falso. Lo que debes hacer es primero reducir el porcentaje graso para que el abdomen pueda ser mucho más visible. Tus abdominales que están tapados por este porcentaje graso se puedan ver. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Haciendo un déficit calórico. Haciendo un déficit calórico, una alimentación baja en calorías, vas a poder reducir el porcentaje graso, y no solamente aquí en la zona abdominal, sino en todo tu cuerpo. ¿Cuántas veces lo debes entrenar a la semana? Con 2 o 3 veces a la semana que lo entrenes es suficiente para que haya un periodo de descanso y puedas hacer entrenamientos mucho más eficientes. ¿Qué ejercicios debes hacer o cómo debes entrenarlo? Debes entrenar de una forma progresiva. Cada vez los ejercicios deben ser mucho más exigentes, como te lo expliqué antes, acortando el descanso, añadiendo cargas y creando una dificultad en el entrenamiento. Los ejercicios que recomendé fueron el press pull-off, la rueda abdominal y la caminata del granjero. Son ejercicios que tienen muy buenos resultados en las personas que los practican. Debemos tener en cuenta que cada persona aquí tiene una estructura aquí en la zona de los abdomen distinta. Hay personas que lo expliqué anteriormente tienen 6 abdominales, otras tienen 4, otras pueden llegar a tener hasta 8 o no puedes tener el abdomen simétrico. Si este video te ha gustado, te voy a pedir que te suscribas y me dejes una manito arriba. No olvides activar la campana de notificaciones. De esta manera me estarías ayudando. Déjame en los comentarios qué tipo de abdominales o qué tipo de ejercicios abdominales practicas tú. Si no me sigues en mis otras redes sociales, les voy a dejar en la descripción de este video para que me sigas porque ahí subo contenido mucho más seguido. Muchas gracias, Dios les bendiga.